Buenas noches. Voy a hablar de las afecciones quirúrgicas de la columna vertebral. Como todos ustedes saben, la columna vertebral está formada por las vértebras, la médula espinal, los discos intervertebrales y todos los músculos y ligamentos que vinculan las vértebras y les proveen estabilidad. De todas maneras, lo que vamos a desarrollar y de que nos vamos a ocupar es del disco intervertebral, porque el disco intervertebral es el actor principal de la mayoría de las patologías que ocurren sobre la médula espinal. Hay 26 discos intervertebrales en el raquis del perro, y cada uno de ellos constituye una articulación anfiartrodial. ¿Qué es una articulación anfiartrodial? Es una articulación que provee poco desplazamiento, unida por tejido fibroso, y en este caso limitada su movimiento por las facetas articulares. Los discos intervertebrales embriológicamente derivan del mesodermo. El movimiento de la columna vertebral se debe a su segmentación. Hay zonas muy móviles, como la columna cervical, hay otras zonas bastante rígidas, como lo que es la columna torácica, una zona de transición, como es la columna toracolumbar, de T11 a L3, y otra zona que tiene una movilidad un poquito aumentada, que es la articulación a nivel de la articulación lumbosacra. El movimiento de la columna, como dijimos antes, se debe a su segmentación, a irse moviendo por segmentos, y eso es lo que le da la movilidad completa. En el disco intervertebral se distinguen, por partes, el núcleo pulposo, la zona de transición entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso y la placa terminal. El núcleo pulposo tiene forma de guisante, de poroto, y está situado, si lo ven acá, vamos a poner el puntero, está situado un poquito excéntrico al centro del disco intervertebral. Este núcleo pulposo deriva de la notocorda. Entonces, en su composición, lo que vemos es un 88% de agua, y algunas islas de células notocordales, que deriva de la notocorda. Estas células notocordales lo que hacen es producir colágeno, tipo 2, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, condroitinsulfato, queratansulfato y ácido hialurónico. Todas esas sustancias tienen un gran potencial osmótico, una gran capacidad para absorber agua, y mantienen agua a presión, de manera que este disco intervertebral tiene la función de un almohadón hidráulico. Bueno, la zona de transición, hay dos partes, una parte interna, que tiene células similares a los condrocitos, próximo al núcleo pulposo, y periféricamente se va transformando en tejido fibroso, va buscando la estructura que tiene el anillo fibroso. En el anillo fibroso, que está encargado de contener al núcleo pulposo, en el anillo fibroso está formado por laminillas concéntricas de un fibrocartílago, con una composición importante de colágeno, elastina y un gran contenido de agua. Este anillo fibroso tiene dos partes, un anillo fibroso interno y uno externo. El anillo fibroso interno se une a las placas terminales de las vértebras, y el anillo fibroso externo, de la misma manera que la hacen los músculos y tendones, se une al hueso epifisiario por medio de las fibras de Sharpey. La placa terminal, que es una delgada capa de condrocitos que separa los discos intervertebrales de las vértebras adyacentes, es la encargada de anclar el disco intervertebral, y por otro lado se encarga de la nutrición por ósmosis del disco intervertebral, ya que está adyacente al suministro arterial epifisiario. Fantástico. Acá se ve el núcleo pulposo, la zona de transición, el anillo fibroso y las placas terminales. Bien. Vamos, se me fue, acá está el puntero. ¿Cuál es la función del disco intervertebral? Como decíamos, tiene forma de poroto, de guisante, y está un poquito excéntrico, ubicado dorsalmente, por lo cual el anillo fibroso es más estrecho en la parte dorsal, y acá corre básicamente la médula espinal. Lo que hace el núcleo pulposo, el disco intervertebral, mejor dicho, es distribuir las presiones que se ejercen sobre el disco intervertebral. Lo que hace es
disminuir las presiones que se inducen sobre las vértebras. Al comprimir ese núcleo pulposo, que dijimos que es como un almohadón hidráulico, un almohadón con agua, al comprimirlo desde los polos se expande en el ecuador y esa energía se transmite al anillo fibroso que se encarga de contenerlo. Este anillo fibroso cumple con la teoría de la tensión del aro, que es contener en forma circunferencial a una presión cuando se quiere con su expansión. Perdón. Bien, vemos que cuando se aplica una carga, sobre todo una carga axial sobre la columna, esta carga se distribuye radialmente en vez de pasar directamente desde una vértebra hacia la otra. Bien, este es un pequeño video en el que les voy a mostrar, vamos a sacar el puntero, en el que se ejemplifica la función del disco intervertebral. Está la columna vertebral, es de humano, disculpen. La columna vertebral como estructura segmentaria, el anillo fibroso y el núcleo pulposo como un almohadón bien de gel, con proteoglicanos, como dijimos. Bien. Ahí ven cómo soporta la forma en la que al comprimirla de los polos se agranda en el ecuador y es el anillo fibroso el que contiene esta presión. Como toda articulación anfiartrodial, dijimos, tiene poco movimiento y son las apófisis articulares las que se encargan de limitar este movimiento. Bien. Vamos a poner el punterito de nuevo. Bueno, ¿qué ocurre cuando sobreviene la degeneración del disco intervertebral? Básicamente pierde la capacidad de mantener agua y en ese ínterin se deshidrata. Hay pérdida de proteoglicanos, sobre todo de sulfato de condritina, y esta pérdida de proteoglicanos hace que pierda básicamente nutrición, pierde su función de amortiguador hidráulico y pierde nutrición, por lo cual esas células notocordales, en un ambiente con menos oxigenación, sufren una degeneración condroide, una transformación en condrocitos, y rápidamente va degenerando a cartílago el núcleo pulposo. Obviamente ya no puede distribuir las cargas, y entonces pasa gran parte de esa tensión al anillo fibroso, que básicamente no está diseñado para eso, y este anillo fibroso o se deforma o se rompe, permitiendo una extrusión o una protrusión del material discal. La degeneración es efectivamente un proceso de envejecimiento del disco intervertebral que está fuertemente influenciado por la genética, acelerado por la tensión biomecánica y el trauma, entre otras cosas. Bien. Acá tenemos una secuencia de lo que es un disco intervertebral con un núcleo pulposo hidratado, cuando sufre la degeneración condroide, y posteriormente a eso, cuando ese cartílago degenerado sufre mineralización o calcificación. Entonces, históricamente, desde los postulados de Hansen, por allá por la década de 1940, 1950, el doctor Hansen describió dos tipos de degeneración del disco intervertebral. La metaplasia condroide, que se da prácticamente, principalmente en los perros, en las razas condrodistróficas, que va a provocar extrusiones discales, que son las que se denominaron lesiones de Hansen tipo 1, y la metaplasia fibroide, que se da en las razas no condrodistróficas, principalmente, o sea, se dan todas, se daría en todas, pero principalmente en las razas no condrodistróficas y en los perros de talla grande principalmente. Esto provoca, esta degeneración fibroide teóricamente provocaría una protrusión discal, no una extrusión. Y son las lesiones que se denominaban de Hansen tipo 2, son lesiones más crónicas. Eso en los últimos tiempos ha cambiado, los postulados de Hansen fueron desafiados, y actualmente se sabe que la degeneración fibroide no existe. Este es uno de los mitos importantes que tenemos que
que derribar hoy, no existe la degeneración fibroide. Todos los discos intervertebrales, todos los discos intervertebrales sufren de degeneración condroide. Este trabajo, que es del 2017, habla sobre el mito de la degeneración fibroide del disco intervertebral. Es una comparación histopatológica de la degeneración del disco intervertebral en razas condrodistróficas y no condrodistróficas. Básicamente describe que los cambios histológicos en los discos intervertebrales fueron similares en las razas condrodistróficas y en las no condrodistróficas, y siempre fueron parecidos a la metaplasia condroide. No se hallaron fibrocitos en el núcleo pulposo, indicando que la degeneración fibroide no está presente en ningún estadio de este proceso. La conclusión es que la degeneración del disco intervertebral está caracterizada por una metaplasia condroide del núcleo pulposo, tanto en razas condrodistróficas como en razas no condrodistróficas. Estos resultados revocan el concepto, de que las razas condrodistróficas sufren degeneración condroide y las no condrodistróficas no. Entonces, este trabajo sugiere que se use el término de metaplasia condroide para describir los cambios que sufre el disco intervertebral en los ejemplares de ambas razas. Entonces, es un mito que tenemos que dejar de lado. Bueno, en función de esto, ¿qué es entonces una extrusión discal tipo 1? ¿Qué representa? La lesión de Hansen tipo 1. Es básicamente la ruptura del anillo fibroso con extrusión aguda del núcleo pulposo degenerado. Este núcleo pulposo degenerado rompe el anillo fibroso y se extruye, aparece en el canal medular, pasando en general, rompiendo en general el ligamento longitudinal dorsal y provocando compresión y contusión de la médula espinal. Los signos clínicos son variables, pero en general son agudos. Pueden pasar por dolor, paresia y plejía, dependiendo fundamentalmente de cuál es la región de la médula afectada. Es más común o muy común en las razas condrodistróficas desde los 2 a los 6 años de vida. Ahí aparece como una característica hereditaria, porque básicamente está codificada por el retrogen FGF4, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 4. Este retrogen fue... lo interesante es cómo se produce este retrogen, cómo se produce esta mutación. Se produce muy antiguamente, cuando el perro se estaba diferenciando del lobo, es donde ya aparece este retrogen, aparentemente por las investigaciones. Y se trata de que cuando un fragmento de ARN mensajero está circulando por el citoplasma celular, es captado por un retrovirus que lo que hace es una transcripción inversa de esa información genética y se copia de esa manera. Cuando este retrogen FGF4 se localiza en el cromosoma 12, provoca la degeneración condroide de los discos intervertebrales. Si además se aloja en el cromosoma 18, provoca esta característica condrodistrófica de estas razas, de los miembros cortos y esa deformación que consideramos de esta raza. En otras razas, la degeneración condroide se da de los 6 años a los 8 años en adelante. Lo importante a tener en cuenta es que los perros que sufren o que cargan con este retrogen, digamos, que lo llevan en su genotipo, la degeneración de los discos intervertebrales aparece ya a los 2 meses de vida y está completamente degenerados para los 2 años. Entonces, de los 2 a los 6 años es en la época en la que puede aparecer como una característica hereditaria. Es de hacer notar que el bulldog francés es la única raza en la que esta degeneración se produce antes. Puede aparecer extrusión discal ya a partir del año de vida, una degeneración condroide más temprana. Qué raro en el bulldog francés, ¿no? Y hay un subgrupo dentro de la extrusión discal de Hansen tipo 1, describiendo los diferentes tipos de compromisos de la médula espinal, que es la extrusión aguda del disco intervertebral con hemorragia epidural extensa. Esta básicamente se da cuando la extrusión del disco intervertebral
rompe los senos venosos y provoca una hemorragia que tiende a avanzar por el espacio epidural. Es una lesión que se da en perros de talla grande, en ovejeros alemanes, Rottweiler, Golden Retrievers, y sería como un subgrupo de la extrusión discal de Hansen tipo 1. La hipótesis es que en estas razas hay un poco más de espacio, se da a nivel toracolumbar siempre, en estas razas, hay un poco más de espacio en el espacio toracolumbar, y eso permite que la hemorragia se haga extensiva dentro del canal medular. Teóricamente, en las razas chicas, el espacio sería menor, y ese material herniado sería el que podría comprimir los senos venosos e impedir que la hemorragia se extienda. Este es el trabajo que les decía, del 2009, donde se hace la descripción de este retrovirus con las características que les nombré antes. Bien, ¿cómo aparece una extrusión discal? Esto sería una pediculectomía, una pediculectomía de un paciente donde se ve la médula espinal, la ventana que se hizo en el pedículo y el material extruido, el material discal, similar, decimos siempre, a ricota, similar a pasta dentífrica, que está comprimiendo la médula espinal. Es verdaderamente una piedra en el zapato, ¿no? Cuando hablamos de una extrusión discal, siempre decimos que en general, después lo vamos a ver, pero en general tienen resolución quirúrgica las extrusiones, las lesiones de Hansen tipo 1, porque provocan un daño muy grande. Yo hago siempre con los propietarios la analogía, ¿no? Es como tener una piedra en el zapato. Uno puede usar el mejor analgésico, o el mejor antiinflamatorio, o el mejor cicatrizante, pero si no se saca la piedra del zapato, el dedo va a seguir lastimado. Bien, esta es una vista donde se cortó la médula longitudinalmente y se ve el piso del canal vertebral, este es el ligamento longitudinal dorsal, y una extrusión discal. Fíjense la característica de la extrusión, imagínense que acá arriba estaría la médula espinal. Bien, vamos a hablar del segundo tipo de herniación más común, que es la protrusión discal, o sea, las lesiones de Hansen tipo 2. En estas, básicamente, no hay ruptura del anillo fibroso, sino lo que hay es un desplazamiento del núcleo pulposo degenerado que produce un abultamiento, una protuberancia, por eso protrusión del anillo fibroso. Esta, básicamente, comprime la médula espinal y es un proceso degenerativo está más relacionado con la edad, aunque también se da en las razas controlestóficas de edad temprana. Personalmente tengo una perra Dachshund que a los 2 años de vida tuvo una protrusión discal C6, C7, que solamente con tratamiento conservador lo pudo llevar adelante, pero está asociado con los animales mayores, y se puede ver, tiene signología crónica y lentamente progresiva, y se puede ver asociado a la espondilosis deformante, a la estenosis lumbosacra y a la espondilomielopatía cervical, o sea, el síndrome de Waller. Es independiente de la raza, pero es más común, no es privativa, pero es más común en perros de talla grande. Este es un pequeño video también que les va a mostrar qué es una protrusión y qué es una extrusión discal. Con el tiempo, su anillo fibroso dañado puede debilitarse y cambiar de forma, y su núcleo pulposo puede secarse y perder flexibilidad. A medida que su disco invertebral se deteriora, su núcleo pulposo puede empujar su anillo hacia afuera, lo que resulta en una protuberancia del disco. Dependiendo de su ubicación, la protuberancia del disco central sobresale hacia atrás en su canal espinal. La protuberancia del disco lateral se extiende en su neural foramen. Varias lesiones del disco lumbar pueden desgarrar su anillo fibroso. La presión de su vértebra puede empujar su anillo pulposo hacia afuera de su anillo desgarrado, lo que causa la hernia de disco. Una raíz nerviosa. Bien.
Como veían, esas imágenes eran de medicina humana, y ahí cuando hacía la protrusión dorsal, veía que se veían todas las raíces nerviosas. Es porque en el humano la cauda equina comienza a nivel de la vértebra lumbar 1. Por eso no hay tantas parálisis de miembros posteriores por herniación de disco en el humano, porque las raíces nerviosas son mucho más tolerantes a la presión que la médula espinal. Que como le digo siempre a mis clientes, la médula espinal es la grasita de la costeleta, para que magnifiquen el tipo de daño que puede provocar una herniación. Bien, hay otro tipo de extrusiones discales que se desarrollaron, que se describieron en los últimos años, y una de las principales son las extrusiones del núcleo pulposo hidratado. Una de ellas se dio a llamar lesión de Hansen tipo 3 hace unos años atrás. Ahora ya esa denominación cambió y se la denomina como extrusión aguda de disco no degenerado compresiva y extrusión aguda de disco no degenerado no compresiva o contusiva. Vamos a explicar primero la extrusión aguda de disco no degenerado compresiva, la van a ver con esta sigla, HNPE. Se extruye, como dijimos, material no degenerado, tipo gel. Esta hernia se da, este tipo de compromiso se da mayormente a nivel cervical, y es de inicio agudo, provoca tetraparesia o tetraplegia, con signos clínicos muy simétricos. A diferencia de una extrusión de Hansen tipo 1, hay el déficit neurológico en general es mayor, una extrusión de Hansen tipo 1, y no hay hiperestesia espinal en la mayoría de los casos. Con eso lo podemos diferenciar. En algunos casos provoca una tetraplegia con compromiso respiratorio. Ocurre de manera espontánea y no está asociada ni con ejercicio ni con traumatismo. En las imágenes de resonancia magnética, lo vemos acá, como se dice imagen de alas de gaviota, como una lesión de tipo, hiperintensa, digamos. Ahí está bien marcada, acá ya no la vemos tan hiperintensa, acá está muy bien definida, y acá la podemos ver nuevamente. Bien. Y la extrusión aguda de disco no degenerado no compresivo, que también se la debe llamar lesión de alta velocidad y poca cantidad. Es una lesión más de tipo contusiva. Generalmente ocurre esta sí durante el ejercicio intenso, y se debe a que entre las fibras del anillo fibroso escapa parte del material del núcleo pulposo tipo gel y provoca una presentación de tipo hiperaguda con un déficit neurológico severo. Pero como es una porción muy chiquita de material, generalmente es lateralizada, no es progresiva, da síntomas similares a una mielopatía isquémica, un embolismo fibrocartilaginoso. Y al cabo de 3 a 5 días se disipa o es reabsorbida por su escaso volumen, dejando una lesión prácticamente mínima o nula. En la imagen se ve acá, donde hay una corte de la señal medular en esta región y un poco de escape de material de tipo hiperintenso, que, como ven, no está dentro, no es intradural ni intramedular, sigue siendo extradural o extramedular. Ahí lo pueden ver. Bien. Algo que no tenemos en cuenta nunca, o en muy pocas veces, otro tipo de herniación que puede aparecer, es la herniación traumática del disco intervertebral. Esta es la consecuencia de un trauma violento que causa ruptura repentina del anillo fibroso con extrusión de material discal en el canal vertebral. En un estudio se identificaron extrusiones de disco intervertebral traumáticas en 62% de los perros con traumatismo espinal, pero solo el 29%, 9 de ellos, tenían compresión espinal. En el resto había extrusión sin que se provoque compresión. Y en estos trabajos no había fracturas ni luxaciones asociadas. Es muy común que veamos en felinos, después de un traumatismo, sobre todo cuando un perro lo sacude a un gato, que tiene lesiones de tipo sintomatología de lesión medular y no hayamos trauma. Bueno, empecemos a considerar la resonancia magnética como un método diagnóstico en estos casos, porque pueden tener lesiones comprusivas
compresivas por extrusión traumática de disco intervertebral. Bien. Acá en la resonancia se ve la lesión, el corte de la señal medular y la región hiperintensa que marca edema. Lo mismo lo podemos diferenciar. El último tipo de discas intervertebral, de extrusiones de discos intervertebrales, es un tipo de lesión intradural o intramedular. En general, la mayoría de los casos esto también sería como un subtipo de la extrusión de Hansen tipo 1. Pero en este caso migra un chip, una fracción muy pequeña de disco, de material, que penetra la dura madre y puede ser intradural, extramedular o puede hacerse intramedular. La presentación se da tanto en la región cervical como en la región toracolumbar. Es muy rara, el 0,5% de los casos representa este tipo de lesión. Obviamente no es una lesión de resolución quirúrgica, no se puede entrar dentro de la médula espinal a hurgar para retirar material. Entonces, vamos a hacer un resumen. Clasificación de las hernias de disco. Las lesiones de Hansen tipo 1, que es la extrusión discal de núcleo pulposo degenerado, aguda, tiene dos subtipos, una es la extrusión de disco intervertebral con hemorragia epidural extensa, y la otra es la extrusión de disco intervertebral intradural, intramedular. Las lesiones de Hansen tipo 2, que es la protrusión de núcleo pulposo no degenerado, más asociada a procesos crónicos. La extrusión aguda de disco no degenerado no compresiva y la extrusión aguda de disco no degenerado compresiva. Y también tenemos las extrusiones de tipo traumáticas relacionadas con trauma, que olvidé incluirlas en esta subclasificación. Bien. Todo este material que les acabo de comentar es de ultísima actualidad. Fíjense la fecha de publicación, 6 de octubre del 2020, o sea, hace 15 días, 20 días, 16 días. La pueden encontrar en este paper, en la revista Fronteras en la Ciencia Veterinaria. Entonces, ¿qué es la enfermedad del disco intervertebral? Es la compresión de la médula espinal o sus raíces por un disco intervertebral que ha sufrido protrusión o extrusión a consecuencia de un proceso degenerativo. Esa es la enfermedad del disco intervertebral. Los signos van a depender de la localización. En la región cervical, lo que provocan básicamente es dolor intenso del cuello. Esos dolores pueden ir acompañados de aullidos espontáneos. El signo de raíz, que ya les mostró Martín en un video, sobre todo en compresiones caudales a la cervical 4, donde arranca el plexo, donde tiene sus raíces el plexo braquial. Estos pacientes pueden mostrarse reacios a comer porque les cuesta bajar la cabeza. Y en general, mientras mayor es el déficit neurológico, menor es el dolor. A veces hay déficit neurológico leve con un dolor severísimo. El déficit neurológico en estos casos puede limitarse a los miembros anteriores, provocando un signo de raíz, el miembro colgado en posición de gota sin tomar el contacto con el piso. Puede provocar, en casos más leves, una claudicación, a veces relacionada con el ejercicio, o una paresia de miembros anteriores, o puede mostrar una hemiparesia, tetraparesia o tetraplegia o hemiplegia. Todos esos tipos de presentación clínica, los signos de compresión cervical. Obviamente es más común en las razas condrodistróficas, pero puede darse en todas, En la mayoría de los casos se trata de extrusiones de Hansen tipo 1, porque las protrusiones provocan signos más leves, no se olviden que el canal vertebral cervical es más amplio, hay más lugar. El campeón mundial en las hernias de discos cervicales es el Beagle, es el perro que lleva la mayor cantidad de casos de las compresiones cervicales. Los Eagle Dachshund, Caniche, los Spaniel, el Bulldog francés creo en la actualidad. Y en las razas grandes se dan, les voy a mostrar videos después, y se dan extrusiones puras, pero pueden darse extrusiones discales puras en perros mayores de 6 años siempre, pero pueden darse a veces en combinación con el síndrome de Waller, con la espondilomielopatía cervical. En general aparecen después de los 2 años de vida, en la raza condrodistrófica, y en los perros que no son condrodistróficos a partir de los 6 años, o sea, como a consecuencia de un proceso degenerativo.
Este trabajo les muestra, sería la diferencia entre las razas, entre la herniación del disco intervertebral en las razas condrodistróficas y no condrodistróficas en 187 pacientes de talla chica. Y les muestra, como les decía, el Beagle, fíjense, de 187 pacientes, 133 son razas condrodistróficas chicas, 54 son razas no condrodistróficas. En estos casos el Beagle es el que tiene un 55% de los casos, el Dachshund el 35%. Pero fíjense en la distribución de la sintomatología. El 33% solamente manifiesta dolor y el 42% tetraparesia ambulatoria. Esto cuando lo vean después son grado 1 y 2, o sea, el 75% son para tratamiento médico de estos casos. Solamente el 24% manifiesta tetraparesia no ambulatoria, lo cual sería el primer grado de los pacientes que están destinados o que tendrían indicación de tratamiento quirúrgico. Lo importante es hacer notar que cuando esta lesión se da en las razas no condrodistróficas, en general se da en perros mayores de 6 años, y en general no aparece como una lesión única. Sobre todo en el Yorkshire Terrier, tengo un video para mostrarles, aparece como lesión múltiple, donde hay extrusiones y protrusiones discales en varios lugares a lo largo de la columna cervical. Bueno, esta es una comparación retrospectiva de la enfermedad de disco intervertebral en razas no condrodistróficas en perros de talla grande. No condrodistróficos versus los perros pequeños, perdón. Se revisaron registros médicos de 144 perros de raza pequeña, donde encontraron, bueno, se consideraban perros mayores de 15 kilos, a los de tallas medianas a grandes. La presentación clínica más común fue la hiperestesia cervical, y los sitios más comúnmente afectados fueron, para los perros de talla chica, cervical 2 y cervical 3, el espacio C2, C3. Y para los perros de talla grande, C6 y C7. Después de la cirugía, el 99% tuvo resolución de la hiperestesia espinal y pudieron caminar sin ayuda. Solo 7 perros requirieron una segunda cirugía y 4 de ellos eran animales de talla grande. Bien. Vamos a ver los signos de la compresión tóracolumbar. En general, provoca déficits neurológicos en miembros posteriores, que pueden ser asociados a síntomas de motoneurona superior o de motoneurona inferior. En general son más severos. ¿Por qué son más severos? Porque el espacio es menor. Entonces la compresión de la médula es mayor. Pueden ser hemiparesia o hemiplegia con grados variables de nocicepción, de sensibilidad. El animal en general se muestra cifótico, con hiperestesia espinal, y como les explicó Martín, depende del sitio de lesión, puede haber diferentes tipos de disfunción urinaria. Bien. La enfermedad del disco intervertebral puede ser aguda, en general provocada por extrusiones de Hansen tipo 1. Siempre decimos en general porque no es privativo, acuérdense. En esas razas condrodistróficas se va a dar a edad más temprana. En las razas no condrodistróficas es menos frecuente, pero ocurre y se da asociado más en perros más viejos. Y la localización más común es en lo que yo le decía, en la zona de transición, entre la torácica 11 y la lumbar 3. Es donde se dan el 85% de los casos. En la enfermedad toracolumbar crónica, en general son lesiones de Hansen tipo 2, son protrusiones discales. Más comunes en los pacientes de talla grande, donde hay un poco más de espacio, entonces la lesión no hay tanta compresión. Principalmente pacientes mayores de 5 a 7 años. Es un proceso relacionado con la edad, y los signos son de aparición lenta e insidiosa. Ya les comenté que es muy común encontrarse con perros que tienen espondilosis deformante con protrusiones discales asociadas. ¿Cómo vamos a clasificar los cuadros clínicos? Los cuadros clínicos los podemos clasificar así. Grado 1, solamente los pacientes que padecen dolor. Grado 2, los pacientes que tienen ataxia con disminución de la propiocepción. Lo que podemos llamar una paresia ambulatoria. Grado 3,
paresia no ambulatoria, esos pacientes que ya han perdido por la gravedad de la compresión la fuerza muscular. Grado 4, plejía con sensación consciente de dolor profundo. Acuérdense siempre que hablamos de sensación consciente. El estímulo doloroso tiene que llegar al cerebro. Si no llega al cerebro y no hay una respuesta consciente de defensa, o aunque sea aumento de la frecuencia cardíaca, o aunque sea dilatación pupilar, no lo podemos asociar a sensación consciente del dolor profundo. Y grado 5, que es la plejía, que es sin sensación consciente de dolor profundo, sin nocicepción. Perfecto. ¿Cómo indicamos los tratamientos? Los que son grado 1 y grado 2, o sea, hasta la ataxia con disminución de la propiocepción, lo que es una paresia ambulatoria, tendrían indicación de tratamiento conservador, y los que ya tienen de grado 3 para adelante, o sea, desde una paresia no ambulatoria para adelante, a signos más avanzados, tendrían indicación de tratamiento quirúrgico. Esto no quiere decir que los grados 3 y grado 4 no puedan responder al tratamiento conservador, o que no se puede tratar grados 1 o grado 2 con tratamiento quirúrgico. A veces el dolor es tan intenso y los animales sufren tanto en grado 1 que tienen indicación de tratamiento quirúrgico si esos síntomas no ceden a las primeras semanas del tratamiento conservador. O viceversa, pacientes que por ahí, por X motivos, porque sus propietarios no quieran, reciben con grado 3 o grado 4, reciben tratamiento conservador y tienen posibilidad de recuperación, que va a ser más lenta, obviamente, pero tiene posibilidad de recuperación. No es la indicación. La indicación, grado 1, grado 2, tratamiento conservador, grado 3, grado 4, grado 5, indicación de tratamiento quirúrgico. Les volví a poner esto acá para que vean que la mayoría de los casos, decíamos, por ejemplo, en compresiones cervicales, extrusiones cervicales, el 75% de los casos tendrían indicación de tratamiento médico. Perfecto. Bien, ¿qué es el tratamiento conservador? Básicamente, confinamiento estricto, 23 horas por día, confinado en una caja. Solo salidas fisiológicas 3 o 4 veces por día, 10 a 15 minutos, para que haga sus necesidades con correa, lo mínimo necesario y vuelve. Salidas para fisiatría, para tratamiento fisiátrico, que es una de las indicaciones, es de las mejores indicaciones para tratamiento conservador. Y esta reclusión es durante un periodo de 4 a 6 semanas, tiene por objetivo desinflamar, reabsorber, reorganizar y cicatrizar el anillo. El tratamiento conservador tiene, vamos a poner el puntero de nuevo, tiene hasta un 90% de éxito, puede ocurrir con reposo forzado, empeoramiento súbito, y se puede presentar hasta un 33% de recidivas. Y esto es lo importante. Está absolutamente contraindicado dar antiinflamatorios, sean esteroides o no esteroides, AINES, sin confinamiento. Eso puede provocar que un paciente que se sienta mejor, que alivie sus síntomas, se provoque una herniación discal aguda y tenga un compromiso neurológico severo, y va a ser responsabilidad nuestra si no indicamos el confinamiento asociado al uso de medicación antiinflamatoria. Bien, el tratamiento quirúrgico, entonces dijimos para los grados 3, 4 y 5, paresia no ambulatoria, grado 4, plejía con sensación de dolor profundo, con nocicepción, y plejía sin sensación de dolor profundo, sin nocicepción, y tiene el objetivo de descomprimir la médula espinal, retirar la masa que está provocando esa compresión, y evitar las recidivas, que hoy se incluye de nuevo, se empieza a hablar de la necesidad de la fenestración discal, que años atrás se había dejado un poquito de lado, no lo incluí acá, pero así es. Bien, esto son los resultados de la descompresión mediante slot ventral para discos cervicales. Acá ven, pacientes grado 1, solamente con dolor, de 33 perros, con slot ventral, se recuperaron 16 a los 2 días, que desapareció el dolor. A los 7 días se habían recuperado 24, a los 28 días se habían recuperado 30 de los 33.
y en el transcurso del año los otros 3. De pacientes que tenían una paresia ambulatoria, de 14 pacientes, 6 se recuperaron a los 2 días, 10 se habían recuperado para los 7 días, 12 para los 28. Y de pacientes que no podían andar, o sea, paresias no ambulatorias, 5 se recuperaron en 2 días con descompresión cervical. 10 se habían recuperado para los 7 días y 14 para los 28 días. 3 no se recuperaron. Acá hay una comparación para tratamiento de discopatías toracolumbares, pacientes sin deficiencias con tratamiento conservador. Esto es de Jarvis Wheeler del 2005, viejo pero vigente. Se recuperaron el 100% de los perros que solamente tenían dolor, el estadio 1, con tratamiento conservador, y con descompresión solamente 97. En el grado 2, que sigue siendo indicación de tratamiento médico, se recuperaron con tratamiento conservador el 84% y con descompresión el 95%. Acá ya ven que hay, a favor de la descompresión, un pequeño porcentaje. Para el grado 3, que ya es paresia no ambulatoria, la diferencia se empieza a acrecentar. Se recuperaron 84 con tratamiento conservador y 93 con tratamiento quirúrgico. Para los perros que están parapléjicos, 81 se recuperaron con tratamiento conservador y 95% se recuperaron con la descompresión. Y para los perros sin excepción, estadio 5 digamos, solamente 7 se recuperaron con tratamiento conservador, 7%, y 64% se recuperaron con descompresión. Acá está clara la evidencia de por qué se indica el tratamiento quirúrgico a partir del estadio 3, porque la diferencia en la recuperación es mucho mayor. Y esto pone básicamente el tiempo de recuperación en semanas para terapia toracolumbar. Con tratamiento conservador, perros solamente con dolor, se recuperaron en 3 semanas y en el caso del tratamiento quirúrgico en menos de 2. El estadio 2 se recuperaron en 6 semanas y en el caso del tratamiento quirúrgico en menos de 2 semanas. En el estadio 3, 6 semanas les llevó la recuperación con tratamiento conservador, menos de 2 semanas con tratamiento quirúrgico. En el caso de los perros que se encontraban parapléjicos, de 9 a 12 semanas con tratamiento conservador y de 1 a 4 semanas con tratamiento quirúrgico. Y en los casos sin dolor profundo no hay datos y de 5 a 10 semanas llevó la recuperación. Lo que nosotros observamos a veces es que la recuperación es muy rápida, en muchos casos, a las 24, 48, 72 horas ya tenemos buenas recuperaciones, pero esa recuperación se puede demorar como normal hasta en un lapso de 6 a 12 semanas, que es donde la columna termina de estabilizarse. 6 a 8 semanas, perdón. Serían mes y medio a 2 meses, para donde podemos observar el beneficio grande de la cirugía. Bien. Este es otro mito que tenemos que derribar. Nosotros tenemos muy presente que pasadas las 48 horas sin sensación consciente de dolor profundo, sin nocicepción, el cuadro es irreversible. Ya no es así. El cuadro era irreversible. Ya no es así. Este estudio, este trabajo que es del 2016, este paper, les muestra que los factores asociados a la recuperación de la paraplejía en perros sin sensación de dolor profundo en los miembros pélvicos después de herniación discal. Y les va a mostrar que el 58% de los perros recuperaron la capacidad de deambular. Acá está. 45 de 78 perros sin nocicepción, o sea, sin sensación consciente de dolor profundo, recuperaron su capacidad de deambular en forma independiente dentro de los 3 meses posteriores a la cirugía de descompresión. El tiempo anterior que estuvieron sin nocicepción no se estudió, pero en algunos casos fue un largo tiempo. No se identificó evaluación de dolor profundo. Un mayor retraso entre el inicio de la paraplejía y la evaluación de la derivación, o sea, de la cirugía, no se asoció con un peor pronóstico, o sea, no es muy dependiente del tiempo que se demora.
Y en las conclusiones, en este grupo de perros con enfermedad del disco intervertebral, la inmediatez del tratamiento quirúrgico no tuvo asociación aparente con el resultado. En cambio, el pronóstico para la recuperación puede estar fuertemente influenciado por la naturaleza precisa de la lesión inicial. Pero habla de un 58% de recuperación en perros que pasaron, en algunos casos mucho más, de 48 horas sin sensación consciente de dolor profundo. Bien. A ver. Este otro caso también compara pacientes con lesión espinal, 87 casos con lesión espinal, sin severas injurias, de pacientes sin sensación consciente de dolor profundo. Esto determina el resultado a largo plazo, más de 6 meses de perros con paraplegia y pérdida de la percepción consciente de dolor profundo en las extremidades posteriores, como resultado de una hernia o un traumatismo de disco intervertebral. En este caso hablamos de lesiones traumáticas, de fracturas de columna. 9 de los 17 perros con lesiones traumáticas se trataron y 2 recuperaron su capacidad de caminar. Ninguno de los 17 recuperó, en perros con fracturas de columna, ninguno de los 17 recuperó la sensación de dolor profundo. En este caso, que está hablando de hernias de disco intervertebral, 64 de los 70 perros con hernia de disco intervertebral se sometieron a cirugía, 9 fueron sacrificados, o sea, el 14% fueron sacrificados dentro de las 3 semanas posteriores debido a mielomalacia ascendente. 37 perros, el 58% de nuevo, recuperaron la sensación de dolor profundo y la capacidad de caminar. Y 11 recuperaron la capacidad de caminar sin capacidad de recuperación de la sensación de dolor profundo. Otros 11 quedaron parapléjicos sin sensación de dolor profundo. Los resultados sugirieron que el pronóstico para perros parapléjicos, sin nocicepción, debido a traumatismo severo, era reservado. O sea, los perros que tenían fracturas de columna, el pronóstico era reservado. Mientras que los perros con hernia de disco tenían una posibilidad de recuperación de la función motora muchísimo mayor, el 58%. Bien, la incontinencia en muchos casos fue persistente en muchos de estos pacientes. Y este caso, este paper es un meta-análisis, o sea, un paper que engloba un montón de trabajos que muestran los resultados de la hemilaminectomía para hernias toracolumbares comparado con el tratamiento médico. Y les va a mostrar que el porcentaje de recuperación a los perros con estadio 3 con hemilaminectomía, esto es más moderno, era del 93%, mientras con el tratamiento médico el 79%, en estadio 4 el 93% con tratamiento quirúrgico contra el 62%, y en el estadio 5, o sea, en los pacientes sin nocicepción, el 61% contra el 10%. Y el tiempo de recuperación para la hemilaminectomía en los estadios 3 y 4 fue de 10 a 15 días, mientras que el tiempo de recuperación con tratamiento médico de 63 a 184 días. Por lo cual, los pacientes que tienen indicación de tratamiento quirúrgico, salvo honrosas excepciones, deberían ser sometidos a tratamiento quirúrgico. Bien, esto lo dejé porque verdaderamente, si hay cirugía en la cual es indispensable el monitoreo intraquirúrgico cerrado, con control de la presión arterial, con oximetría, con electrocardiograma, temperatura, y si es posible capnografía, es en las cirugías neurológicas. Se pueden provocar múltiples grados de descompensación por la estimulación del sistema nervioso autónomo, refleja el sistema nervioso autónomo, que tenga que ver con caídas de la presión arterial, y el monitoreo las 24 horas posteriores en internación también. Bien, bueno, ya hablamos de cuáles son los pacientes que tienen indicación quirúrgica, cuáles son los pacientes que tienen indicación médica. Ahora vamos a aprovechar a ver un poquito los resultados de los cuadros que tienen indicación quirúrgica. Este es un canichito de 6 años aproximadamente, que tenía una extrusión C5, C6, de 1 mes, 40 días de antigüedad. Venía siendo tratado con me parece que acupuntura,
y sin respuesta durante un mes. Durante un mes estaba con los gritos que ustedes van a escuchar a continuación. Así gritó durante un mes seguido. Es un perro en el que había nocicepción, había sensibilidad, pero al cuadro lo dominaba sobre todo el dolor. El perro estaba con una paresia no ambulatoria y con un dolor intensísimo. Ya les digo, en una extrusión C5, C6. Ahora les muestro y van a ver la evolución a las 24 horas y van a ver la evolución a los 12 días, que fue el momento de retirar los puntos. Perfecto, subir. Bien. Este caso es de un perro de talla grande, es un perro de unos 25, 26 kilogramos, pero de características condrodistrofoides, digamos. Es un paciente, ya lo van a ver, es como un morcillón, un perro grandote negro de patas cortas. O sea, su aspecto es de un perro condrodistrófico. Y la hernia apareció a edad temprana, tenía una extrusión discal C3, C4, a nivel C3, C4, que también le ocasionaba mucho dolor y una paresia de tipo no ambulatoria. Pero este perro era más joven, tenía 3 años de edad, o sea que es muy posible que esta hernia haya sido de tipo hereditaria, como las que se describen en las razas condrodistróficas. Este paciente no recibió ningún tipo de tratamiento fisiátrico, que es lo ideal siempre que se acompañe la cirugía entre los 8 o 10 días posteriores a la cirugía, se arranque con tratamiento fisiátrico, porque era del interior, era de Cañada de Gómez. Van a ver la evolución a los 5 días y aproximadamente a los 20 días del cuadro una vez de resolver la compresión. Si ustedes se fijan, acá se alcanza a ver entre C3 y C4 cómo está la pérdida de la señal medular. Ese es el sitio de la extrusión discal. Ahora hacemos correr el videito. Sí. Bien, este sí es un caso, interesante. Esta es Lolita, una Yorkshire Terrier de 10 años. Y se acuerdan que comentamos antes que todo lo que eran, sobre todo los Yorkshire Terrier, pero las razas no condrodistróficas, cuando presentan una patología, normalmente es acompañada de otras patologías secundarias. Digamos. En este caso, esta perrita tenía una extrusión dorsolateral derecha a nivel C4, C5, y tenía protrusiones entre C2 y C3, y C3 y C4. Obviamente, con tantas lesiones a nivel cervical, y un perro de esta edad, fue un caso que consultamos mucho, con el doctor Carlos Ayala, con
el doctor Fran Peredo, mi amigo peruano, con el doctor Gabriel Benincasa, y todos coincidimos en que había que operar la extrusión. Ahí van a ver el resultado, aproximadamente bueno, lo van a ver en el posquirúrgico inmediato, ya sosteniendo su cabeza, y después lo van a ver el resultado aproximadamente a los 20 días, 3 semanas, ¿sí? Cuando le pedimos al propietario que nos envíe un video. Obviamente estos perros tienen que guardar 6 a 8 semanas de reposo hasta que se estabilice la columna. Bueno, a veces los propietarios no entienden y eso puede traer como consecuencia que este cuadro tenga un retroceso importante. No fue así, el paciente evolucionó bien, pero ahora les muestro el video. ¿Viste cómo se quiere parar? Sí, quiere levantar el cuello. Está bien. ¿Eso es sucio? No te toco más. Bien, a este lo incluí porque este es un caso muy viejo, de cuando trabajábamos juntos con el doctor Alvera y Martín Corbacho. Fíjense que esto es una mielografía, ¿cierto? Acá están las dos columnas del medio de contraste que se cortan a nivel de T11, T12, es el sitio donde el contraste se frenó, digamos. En la compresión a este lugar, que es la zona de transición, la zona que hablamos que era la más común para que los perros que padecen problemas a nivel toracolumbar lo presenten. Era un Dachshund que tenía poca percepción del dolor profundo, una nocicepción pobre. En ese momento la resonancia, ustedes saben que la resonancia tiene un 90 y pico % de éxito para informar el sitio de compresión, pero apenas un 50 y pico de probabilidad de éxito para confirmar la lateralización, si la hernia está más sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo. Así que esto fue hace muchos años y recurrimos para la descompresión a una laminectomía dorsal, lo cual no es ideal, pero cuando uno no sabe para qué lado está lateralizada la hernia, es preferible una descompresión dorsal. Si lo hubiésemos hecho hoy con una resonancia magnética, hubiésemos ido a una hemilaminectomía, derecha o izquierda, o una pediculectomía con remoción del material, lo cual no le iba a quitar tanta estabilidad a la columna y iba a asegurar poder retirar el material, ¿no? Porque por la laminectomía dorsal solamente se descomprime la médula, pero el material no se puede retirar. Por eso la recuperación, además de ser el problema lumbar, la recuperación fue más lenta, pero tuvo una buena recuperación. Ahí van a ver un video a los 35 días, y el último, que es de noche, dice, está la leyenda 35 días, pero era como a los 60 días. Tuvo una recuperación completa este paciente, pero a partir más o menos de los 5 meses postquirúrgicos. Perdón, segundos atrás me equivoqué, donde hablo que lo que no tiene buena efectividad para ubicar la lateralización es la mielografía. Con la mielografía es la que tiene un 50% de éxito en ubicar la lateralización de la lesión medular. Por eso en ese momento tuvimos que hacer una laminectomía dorsal.
Bueno, ahora sí. Vamos a entrar en lo que son los Wobblers, la espondilomielopatía cervical. Este es un Doberman de unos 8 o 9 años más o menos. Que si ustedes observan bien, voy a poner el punterito, acá hace 1, 2, 3, 4. Entre la cuarta y la quinta, ven, hay un escalón muy marcado. Acá viene el piso y acá viene el piso. Se continúa. Esto sin duda es un componente de inestabilidad que tiene que ver con el síndrome de Wobbler, con la espondilomielopatía cervical. Este perro llevaba postrado casi 20 días cuando el doctor Luis Lacoume, principios de junio, arrancó con el tratamiento fisiátrico. Lo mantuvo en muy buen estado, pero sin poderlo incorporar, sin tener mayores resultados, hasta mediados de septiembre, donde después de haber hecho una resonancia magnética, que localizó, ya les digo, una extrusión dorsolateral izquierda C5, C6. Ustedes ven, la inestabilidad está acá y la compresión, la extrusión discal dorsolateral izquierda a nivel C5, C6. Con la inestabilidad quirúrgicamente no hicimos nada. Procurar estabilizar las columnas hasta el momento fracasan. Hay muchas evidencias de eso, que cuando solamente hay signos de inestabilidad, el resultado es el mismo que da el tratamiento quirúrgico, que el tratamiento fisiátrico, que el tratamiento conservador. Pero cuando no todo lo que tiene inestabilidad es solamente inestabilidad. Ya comprobamos en 2 casos, después van a ver una perra de Uruguay, que fue lo mismo. Habían hecho una extrusión verdadera en una zona contigua a la zona de la inestabilidad. Hicimos un slot ventral, una descompresión del espacio C5, C6, y obviamente este paciente llevaba hasta el día de la cirugía, del mes 5 al mes 9, 4 meses sin incorporarse, o 3 meses y medio sin incorporarse, y ahora tienen los resultados ahora porque esto es reciente, lo van a ver al paciente en el último video de esta semana, donde Luis ya lo hace caminar con un par de arneses, y hoy a la tarde me informó que ya se incorporaba solo en el pasto, que quería levantar la pata para orinar y por ahí perdía un poco el equilibrio. Ahora les hago correr el video para que lo vean. Es una slot ventral para descompresión cervical C5, C6. Este es otro paciente, esto le decía, es una Doberman de Uruguay. En este caso perdimos todo. Perdimos todos los videos, perdimos toda la data. Este fue operado el 23 de diciembre del año pasado. Un cuadro similar, es de Paysandú de Uruguay, fue derivada a Romina. Un caso similar al del Doberman anterior. Tenía componente de inestabilidad en las placas radiográficas y tenía una extrusión discal también C5, C6. También operamos la extrusión discal y en el video van a ver la evolución aproximadamente a los 20 días, después a los 4 meses, y después las últimas subiendo la escalera son actuales, porque justo esta semana la propietaria me mandó unos videitos, quedó muy agradecida a la señora, y cada tanto nos manda la evolución de la perra. No todo lo que es cervical en los perros de talla grande es necesariamente Wobbler, o no todo es puro espondilomielopatía cervical. Normalmente puede tener cosas asociadas que le pueden procurar a los pacientes una buena evolución. Es importante, por más que haya un diagnóstico de inestabilidad de espondilomielopatía cervical, hacer una resonancia magnética para ver si hay algo más, algo agregado. Una extrusión, una protrusión, o una extrusión sobre todo las extrusiones, que son las que en el canal cervical, donde
hay mucho espacio, van a provocar compresión. Les dejo correr este video. A ver, hace que ella camine un poquito, Irma. Ahí va. Llamala a Juan Carlos, a ver si va para allí. Suba, 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 suba. Bien. Bueno, baje. Vamos rápidamente a las fracturas de la columna porque se nos va el tiempo, se está haciendo largo. Básicamente, cuando vemos fracturas en la columna vertebral, algunas líneas de fracturas, tenemos que observar, ver, tenemos que ponderar, digamos, si esa columna es estable o no es estable. Y para eso nos basamos en la teoría de los tres compartimientos. ¿En qué se basa esto? Se habla de separar la columna en tres compartimientos, un compartimiento dorsal, que incluye las apófisis espinosas, las apófisis articulares, apófisis espinosas, apófisis articulares, el arco dorsal y los pedículos. Un compartimiento medio, que incluye el piso del canal vertebral, o sea, el ligamento longitudinal dorsal, perdón, la parte superior con todo su aparato ligamentoso y muscular. La porción media, que incluye, como les decía, el piso del canal medular, el ligamento longitudinal dorsal y las apófisis transversas, y una porción ventral, que son los cuerpos, la parte ventral de los cuerpos vertebrales. ¿Cuándo están afectadas dos de estos tres compartimientos? Esta columna necesita estabilización. Si fuese afectado solamente uno, puede ser tratada con tratamiento conservador. Por ejemplo, si hubiese una fractura por rodamiento, que se da a veces cuando un animal roda, y se fractura en esta porción de los cuerpos vertebrales, eso no requiere de estabilización quirúrgica. Si se fracturaran solamente las apófisis transversas, o solamente las apófisis espinosas, o algún arco vertebral, o una luxación de las apófisis articulares, solas no involucrarían, no necesitarían de estabilización quirúrgica. Pero cuando ya se complejizan dos de tres de estos compartimientos, la indicación, de nuevo, es de estabilización quirúrgica. Ahora, avanzando con las fracturas de columna, vamos a empezar viendo esta. Fíjense que acá, en esta placa, están alterados los tres compartimientos. El compartimiento dorsal lo ven acá, este mayor espacio que hay en las apófisis articulares. Están luxadas. El piso, que es el compartimiento medio, también ha perdido continuidad, y el cuerpo vertebral también lo ha hecho. Entonces esto es una fractura que requiere de estabilización quirúrgica. Era un paciente joven que tenía verdaderamente poco compromiso. ¿Sí? No se podía, si uno lo dejaba parado, él quedaba incorporado, pero tenía una pérdida, una paresia no ambulatoria, digamos. No podía caminar, tenía mucho dolor. Van a ver la evolución en las 24 horas, se estabilizó en esa época, en ese momento, con cemento óseo y con clavijas y tornillos. Es un método de mucho valor, pero a veces el volumen que tiene el cemento óseo hace que al cabo de un tiempo, entre 2 meses y 2 años, empiece a fistulizar y haya que retirarlo. Y a veces retirarlo se pone engorroso. Ahora les hago correr el video.
Vamos. No, Bien. no, a la calle no. Este caso es un paciente que lo encontró en la calle, lo adoptó la doctora Débora López, muy bichera, muy afecta a los animales. Débora, un gran cariño por los animales. Y van a ver que hay una fractura importante de la vértebra lumbar 5, del cuerpo de la vértebra lumbar 5. Hay un acabalgamiento de la vértebra lumbar 5 sobre la lumbar 6. Si se fijan, el canal medular en la parte craneal viene por acá, debería desembocar acá, y acá la médula tiene que hacer este trabajo. No se olviden que la cauda equina inicia en el E6. O sea, acá todavía tenemos un lugar de transformación, es un poquito más resistente, pero todavía tenemos que considerar que tenemos médula. Este paciente tenía una pérdida completa de la sensación de dolor profundo, no había nocicepción, nula, y obviamente había incontinencia urinaria. El caso es muy interesante porque acá lo fijamos con tornillos poliaxiales y con barras de titanio, y van a ver la evolución a los 2 meses, donde cicatrizó perfectamente la columna vertebral, y la perra recuperó la deambulación, no con una marcha medular, sino que hizo una marcha coordinada, sin recuperar la sensación de dolor profundo y obviamente tampoco la propiocepción. Van a ver que la perra, y la disfunción urinaria continúa. Entonces van a ver que la perra tiene pañales, tiene fuerza muscular, pero no tiene sensación de dolor profundo y no tiene propiocepción. Sin embargo, camina en forma coordinada. Es un caso de esos raros que da gusto, porque son esos pacientes que uno desahucia, que lo fija para ponerlo en un carro. Dejo correr el video. Mira que ya queda parado. ¿Solamente con los ejercicios que te dio Alberita? Sí. Estos casos ya sí son más fáciles, estos casos son más agradecidos, por más que ustedes vean que la columna está muy desituada, porque el canal del sacro viene acá y el canal del E7 está acá. Acá ya tenemos cauda equina, como yo digo, tenemos el nervio que tiene una vaina, como un cable. Esto aguanta mucho más. Estos pacientes están desesperados del dolor, porque sí, la compresión neurológica duele más, tiene mayor resistencia, pero duele más. Como ven, están súper alterados los 3 compartimientos, que eso no lo voy a... no hace lugar. Pero estos pacientes en general tienden a recuperarse bien, por más que la lesión lleve bastante tiempo. Y ahí van a ver el paciente a los 5 días. Esto también fue una fijación con clavijas y con metacrilato, como lo hacíamos antes. Volver un poquito para aquel lado. Vení para acá, vamos. Ya está, Vamos. no te hagas problema. Bien, y esto es anecdótico, esto es dato cómico, no más para comentarlo. Este era un hurón que había caído de un 3er piso, Pepito.
Este lo fijamos hace 2 años más o menos. Pesaba entre 900 gramos y 1,1 kg. La verdad no recuerdo exactamente. Como ven, hay una luxofractura, fractura de L6 con luxación. Ven que la médula tendría que haber seguido este recorrido y enganchar por acá. Lo van a ver ahí que es un paciente que tiene movilidad en los miembros posteriores, no llega a incorporarse, pero los mueve inmediatamente a la cirugía. Antes de eso estaba con una paresia de tipo no ambulatoria. La verdad, los cuerpos nos encontramos con la sorpresa de que los cuerpos vertebrales, por más que los medimos antes, eran extremadamente chicos. No había lugar para el acrílico adentro, y tuvimos que improvisar una fijación con un fijador externo. Una mala fijación, pero que acompañado de la laminectomía logró la descompresión y logró que esta vértebra se suelde, y fue funcional. O sea, una cosa que estuvo mal hecha, pero anduvo bien. A veces hasta las cosas que hacemos mal salen bien. Eso no es mérito, es suerte. Pero acá les voy a mostrar el video de Pepito, que es verdaderamente muy cómico. Lo van a ver al momento de la cirugía en el posquirúrgico inmediato y a los 20 días. Déjame ver las patas. Fuera de casa, Pepe. Cabezón. O si no, lo ponemos en el piso. Mira cómo cambia de pata. Eso antes no lo podía hacer. No quiero cortar la charla sin ponerlos al tanto de esta patología, que es la mielomalacia hemorrágica progresiva, que es una patología neurovascular poco común, pero se da y es fatal. Es una combinación de hemorragia e isquemia en la médula espinal que lleva a la licuefacción de la sustancia blanca. Esta puede ser a consecuencia de hernias de disco, puede ser a consecuencia de traumatismos, de fracturas de columna y hasta de embolia fibroarterioleginosa, hasta de trastornos, digamos, circulatorios de la columna. Generalmente son pacientes que tienen lesiones de motoneurona superior y que en 48 a 72 horas evolucionan hacia signos de motoneurona inferior. La muerte ocurre 9 a 12 días del trauma inicial. Ustedes tendrán seguramente algún paciente que sufrió un trauma, una hernia de disco o algo, y que sin entender por qué falleció entre los 9 a 12 días posteriores a esa herniación. Bueno, lo que le ocurrió es esto, una mielomalacia hemorrágica progresiva. Lo peor que te puede pasar es operarlos operarlos rápido, y que después evolucionen a esto, porque es muy difícil hacerle entender al propietario del paciente que esto tuvo que ver con una mielomalacia hemorrágica progresiva. Y también quedarnos tranquilos nosotros, que no tuvimos la culpa, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, cosas que pasan en muchas ocasiones. Hace poquito tuvimos un paciente, un gallo, poquitos días. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosita, estoy a su disposición para las preguntas.